Vamos a predicar. ¿Ya? Partimos desde el capítulo número 7, homilética 2, que digamos que homilética 1 y homilética 2 es uno la continuación del otro, simplemente por eso esto no parte desde el capítulo 1, sino que desde el capítulo 7. Ya vimos anteriormente en homilética 1 acerca de la preparación del sermón, acerca de los tipos de sermones, al menos los tipos de sermones básicos que podemos usar, de que nuestro mensaje, y hablamos un poquito acerca de eso, de que más allá de nosotros encuadrarnos en un tipo de sermón, nosotros construimos nuestro sermón y después aparece qué tipo de sermón es, ¿ya? Por eso ahí al hermano Alex le decía ayer, termine su sermón primero y después usted pone qué tipo de sermón es. Porque claro, podemos estar en la mente, ya voy a construir un sermón doctrinal. Y estamos en la mente forzándonos a construir un sermón doctrinal, pero no sé, escogemos un texto que no pega para sermón doctrinal y le vamos dando una dirección, o más bien, entendiendo que esto no viene de nosotros, Dios nos va dando una dirección al sermón que no es un sermón doctrinal. Por lo tanto, no es el tipo de sermón lo que nos viene a encuadrar, sino que nosotros construimos el sermón, armamos todo acerca de lo que se va a tratar nuestra predicación, y luego que armamos nuestra predicación, entonces es que viene el tipo de sermón y nos dice, bueno, el sermón que tú hiciste es un sermón temático, es un sermón narrativo, es un sermón textual, y ahí con las diferentes mezclas y todas esas cosas ya. Así que lo primero que aparece es el sermón. Obviamente que conscientemente hay algunas veces que sí vamos a hacer un sermón de acuerdo al dibujo, sobre todo en sermones doctrinales, ¿ya? Donde vamos a escoger una doctrina, vamos a hablar acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Escogemos un texto alusivo a eso y comenzamos a construir el sermón en base a esa doctrina, exponemos esa doctrina, ¿ya? En un sermón de estudio bíblico que aparece acá en esta segunda parte, construimos todo el estudio en base al dibujo de cómo debe hacerse un estudio bíblico, ¿cierto? ¿Ya? Pero siempre lo mejor es poder construir nuestro sermón y una vez construido para nuestra aplicación personal y para poder desarrollar mejor la idea cuando estemos parados enfrente de la congregación, que después venga qué tipo de sermones. Primero armemos y después vemos de qué se trata, ¿ya? Pero obviamente siempre cada caso o cada sermón es algo distinto y debe tratarse de una forma distinta. Lo que vamos a ver ahora habla acerca de la ordenación del sermón, es decir, el orden que debe llevar esto. Entendemos que la predicación, que el arte de predicar, si me permiten decir la palabra, es un oficio divino, ¿cierto? Tiene harto del espíritu, tiene harto de la cosa espiritual, ¿ya? Tiene harto acerca de la guía de Dios, no es simplemente pararse al frente y comenzar a decir textos al viento, sino que esto tiene que ver también con la iluminación de Dios, con la inspiración del Señor en nuestros corazones para hablar. Pero el que sea una inspiración divina, el que venga en nuestro sermón de parte de Dios, no quiere decir que este debe ser desordenado, que este debe ser a la ligera, que este no debe ser preparado, que no debemos tener un dibujo por el cual guiarnos, ¿ya? Porque cuando no nos preparamos, se nota. Cuando buscamos el sermón y lo armamos en el momento, con el dedo buscando entre medio de la Biblia, se nota. Porque va a pasar lo que nos pasaría cuando estamos escribiendo un sermón. O cuando estamos escribiendo una predicación, que no sé, queremos hablar acerca del arrepentimiento, pero mientras escribimos nuestro sermón, mientras estamos estudiando nuestro sermón, nos damos cuenta que parece que no es del arrepentimiento que tengo que hablar, sino que tengo que hablar de la fe. Y cuando no preparamos un sermón, nos va a pasar en el púlpito lo que nos debe pasar en el secreto.
porque es en el lugar secreto donde finalmente peleamos contra nuestras ideas, ponemos a competir ahí los conceptos para poder llegar con un concepto final. En vez de cuando llegamos al púlpito, a la que te criaste, como se dice, vamos a tirar todos los conceptos a la mesa y que le sirva el que le sirva a cualquier hermano, ¿no? Ya, por lo tanto, a pesar de que esto es algo de Dios, es algo espiritual, siempre es importante poder guiarnos, tener nuestra pauta, ser ordenados en lo que vamos a hacer. Muy bien, el orden es la base y secreto del sermón, como indicamos en el capítulo 2. El arreglo del esqueleto será la base de dicho orden. Ya, por lo tanto, el esqueleto será nuestra base, nuestro punto de partida. No es que tengamos que hacer todo exactamente igual a como lo dibujamos, sino que es simplemente el esqueleto y sobre ese esqueleto podemos y debemos construir. Ahora, si dibujamos o si construimos, si armamos este cuerpo fuera de ese esqueleto, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar haciendo algo que está fuera de lugar, algo que no va acorde a ese esqueleto, algo que sale, algo que es distinto a lo que debiera ser o de lo que se debiera tratar el sermón, ¿ya? Hay algunos consejos y unas reglas sencillas en relación a la construcción y al orden que se le debe dar a las cosas en el sermón. Y lo primero que nos habla el libro es que lo general tiene que proceder a lo particular o personal. Lo general tiene que preceder, a lo particular o personal. ¿Qué significa esto? Que primero va lo más grande, lo general o lo más pequeño. Y ejemplos como esos encontramos en la Biblia en su general, en su tema general. Nunca, dice aquí el ejemplo, nunca diremos, tú y yo somos pecadores, todos los hombres del mundo lo son. Suena extraño. Al contrario, todos los hombres son pecadores, tú y yo lo somos también. ¿Ya? ¿A qué va esto? A que siempre tenemos que ir desde lo más general a lo más particular. Para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando, primero debemos hacer algo en sentido general para después hacer la aplicación personal. Estábamos todos desviados, íbamos todos camino al infierno y de esos todos, usted y yo también éramos parte. ¿Ya? Por lo tanto, lo general va primero para llegar a lo particular o a lo personal. Lo segundo, si hay que relacionar algo presente con lo ausente, se toma lo ausente primero. Por ejemplo, el Señor en Lucas 13 habla de aquellos galileos, pero después dice, si vosotros no os arrepentís, pereceréis igualmente. Ya, cuando queremos comparar, cuando queremos relacionar algo presente con lo que no está, lo primero que tenemos que relacionar es con lo que no está. ¿Ya? ¿Cierto? Aquellos fueron muertos a causa de que no creyeron a Dios. Por lo tanto, si nosotros no creemos en Dios, vamos a llegar al mismo fin que ellos. Por lo tanto, estas cosas nos ayudan a poder ir anclando nuestros temas, a poder ir armando, a poder ir encadenando todas las cosas para que tengan un hilo conductor. Si se trata de un asunto donde entra el elemento tiempo, no se debe invertir el orden del tiempo, sino tomarlo en el pasado, presente y futuro. Por ejemplo, se sentiría muy extraña la frase, con poca fuerza, con poca naturalidad y belleza, si la frase dijera, Jesucristo es el mismo por los siglos, hoy y ayer. ¿Cómo es lo normal que decimos? En esa frase, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Por lo tanto, debemos entender, parecen reglas simples y hasta absurdas, pero debemos entender de que el orden lógico da una congruencia a lo que nosotros estamos hablando. Otro punto dice, siempre debemos poner como en el último lugar aquel punto que lleve la decisión importante que se desea producir por medio del sermón. Nosotros podemos predicar un sermón fascinante, un sermón maravilloso, pero la iglesia, la gente que nos está escuchando, nuestro auditorio, no se va a llevar todo el sermón a su casa. No va a llevar todo lo que el predicador dijo, salvo alguno que esté anotando, ¿cierto? Salvo alguno que esté ahí tomando nota de lo que predica, los estudiosos ahí del SBI que ahora siempre están tomando nota de los predicadores, ¿ya? Pero aparte de los estudiantes, aparte de algunos pocos que se dedican a anotar, la gente se lleva muy poco para sus casas. Diríamos que el 20% de toda la predicación es lo que llevan a sus hogares. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, lo mejor para dejar en la mente de las personas es que la idea más fuerte es la que esté en último lugar. Tenemos un sermón con una introducción, ¿cierto? Y 5 puntos. Por lo tanto, la idea más fuerte debe ir en el punto número 5. Y este punto número 5 debe anexarse con la conclusión para que esa idea fuerte se vaya en los corazones de nuestros hermanos a la casa, porque eso es lo que nos interesa. Como predicadores eso es lo que queremos, no queremos sacar aplausos, no queremos que la gente llore, lo que queremos es que la palabra haga vida en los corazones de nuestros hermanos. Que cuando termine el culto y vayan a sus casas, puedan ir con esa palabra en sus vidas. Por lo tanto, es muy necesario que la idea fuerte vaya al final. Y casi anexado ahí con la conclusión del sermón. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que quieran o quieran agregar? ¿O seguimos adelante? Seguimos nomás. Llegamos al capítulo 8, ahí usted va a encontrar nuevamente ejemplos de sermones. Si usted quiere los puede leer, ya no los copio para su predicación, ya, pero sí léalos porque ahí ayudan un poquito a reforzar o ilustrar lo que estamos aprendiendo. Y cuando llegamos al capítulo número 8, vamos a hablar acerca de la introducción al sermón, ¿ya? La introducción al sermón. ¿Qué creen ustedes que es la importancia de esta parte? Si bien es cierto, no es lo más importante del sermón, pero sí tiene una gran importancia. Ya que son 2 los que hay acá nomás, vamos a conversar con los otros 3. ¿Qué creen ustedes, manuales? La parte importante porque hay como que despierta el interés de los hermanos que están escuchando. ¿Ya? Puede ser igual parte esencial. Si no hemos empezado bien ahí, lo que sigue nos va a culminar de buena manera. ¿Ya? Eso me hace ¿Ya? para poder captar la atención de los hermanos. ¿Ya? Muy bien. Y dejarles como la expectativa a lo que viene, con una introducción expectante que se va a desarrollar. ¿Ya? Sí, muy bien. ¿Pastor? Como introducirlo al tema. A través de la introducción, introducirlo al tema que uno quiere dejar, para poder dejar la enseñanza al final. Exactamente, la introducción es una parte importante porque, como dice el hermano Alex, como dice usted, pastor, es introducirlo al tema, es despertar el interés, es que la gente quiera saber qué va a pasar. Hay un dicho que dice que lo que empieza bien, termina bien. Al menos la mayor parte del tiempo debiera ser de esa manera. Podría ser también un resumen rápido de todo lo que se va a tratar el mensaje y la introducción para que la gente quede expectante de qué va a pasar. Podría ser, pero hay que tener ojo Sí. de no desarrollar Sí, la idea importante al menos en esa introducción, ¿ya? Pero sí, es una buena manera de hacerlo. Lo que empieza bien, acaba bien, al menos en la mayoría de las veces. Al menos la mayor parte del tiempo, si empezamos algo bien, va a llegar a un buen final.
la introducción tiene que ver con el despertar el interés, ¿ya? Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo despertamos ese interés? Ya el pastor decía ahí una forma, haciendo un resumen general de todo lo que se va a tratar el sermón, ¿ya? ¿Cómo más podríamos despertar el interés? ¿O cómo han visto ustedes en predicadores? ¿O cómo lo hacen ustedes quizás para captar el interés de la audiencia? Se puede introducir con algo de la actualidad, ¿Ya? dependiendo de cuál es de qué tema se va a tratar. Uh-huh. Por ejemplo, esto mismo que estábamos conversando, que yo lo utilizo como boletilla ahora. Siempre digo en la radio yo, que aunque ellos tengan las mejores ideas, no las van a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado, viven bajo maldición, y la maldición del hombre es vivir bajo la maldad. Entonces, aunque tengan las mejores intenciones, nunca van a poder desarrollar todos sus proyectos de buena forma porque viven esclavos del pecado. Y ahí uno empieza a hablar del pecado, de la salvación y todo. Exactamente. Hay distintas formas en realidad como podemos despertar el interés. Y una de las primeras que habla aquí, habla acerca del humorismo, del humor, ya, de contar chistes, ya. Y si bien es cierto, es una buena manera, es también un arma de doble filo, ya. Es un arma de doble filo porque, seamos sinceros, no todo el mundo es gracioso. No, No todo el mundo tiene la gracia, ¿ya? Hay alguien que puede pararse al frente, contar un chiste fome y le va a salir bueno y la gente se va a reír. Pero hay gente que va a forzar, gente como yo, por ejemplo, que se va a parar al frente, y me pasaba antes de más joven, que se va a parar al frente para decirle un chiste a la audiencia y nadie se ríe. Y eso es fome y forma una incomodidad y un ambiente tenso en el auditorio y en el que está exponiendo el sermón. Porque se está dando cuenta que lo que él tenía planeado no resultó de la forma que él tenía planeado. Por lo tanto, hay que tener límites. Y que si hay humorismo, si hay algo de humor para llamar la atención de la gente, este debe estar íntimamente relacionado con el mensaje. ¿Ya? No es simplemente pararse al frente y contar un chiste de este era una vez, un chileno, un peruano y un argentino, y que después hablemos de la salvación. No tiene nada que ver. Así que si va a haber una humorada, si va a haber algo cómico, esto cómico que lleve una reflexión y que nos lleve a poder introducir el tema. No se trata de simplemente contar chistes al azar, porque si no, como lo hizo una iglesia por allá por Santiago, contratamos a Coco Legrand y lo ponemos a contar chistes en la hora de la prédica. Y eso pasó. ¿Ya? Como además también el tema de los chistes, hay más que tampoco hay diferentes personas. Por este caso hay gente que le gusta la humedad del púlpito, hay personas que son en este caso más delicadas. Una conversaba con un hermano me decía que él no compartía que su pastor empezara a tirar talla del púlpito o hace la chistosa, porque para mí el púlpito no es para eso. Entonces para él una que otra talla. Pero ya cuando ya es frecuente, 4 o 5 tallas del púlpito, parecía que empiezan a estar partidados, el hermano que está sentado ahí, dijo que no corresponde. Si queremos chistes generales, dijo, pero no empecemos a hacer risa del hermano que está ahí. Uh-huh. Y mi hermano no le gustó por eso. Y estaba la seriedad, estaba hablando de esto. Pero el caso y caso. Exactamente. Cuando se toma uno u otro, hermano que son más sensibles de ese aspecto. También es bueno ser sentido, pero también hay que ser prudente también a la vez. Uh-huh. Porque no se hace, no sé, cada 10 minutos, 15 minutos echar una tallita, para empezar que se vaya analizando la situación. Claro. Precisamente, pastor. No, yo no comparto este tema, yo no, igual que el hermano ese, yo mejor me paro y me voy, que voy a salir a pagar. Sí. No, yo digo, no comparto para nada los chistes ni la experiencia, que sean humorísticas, no. Yo no voy a hacer reír a la gente. Y que al final después que sale el comentario, el chiste. Y se perdió todo el mensaje. Y exactamente, por eso mismo que hizo usted, vamos a ver este tema del humor y lo vamos a ver un poquito más adelante en el mismo capítulo.
¿Ya? Por ejemplo, todos ven a Dante Gebel. Y a todos que lo siguen, van a entender. Claro, No sé hasta dónde sea prudente. es que ese es el punto. ¿Cuál es el límite? El predicador tiene que entender dónde está parado. El predicador tiene que entender cuál es su audiencia, a quién le está predicando. Yo conocí un pastor colombiano hace unos años atrás y resulta que él antes de llegar a Cristo era un hombre muy distinto a lo que es ahora, ya a lo que en Chile podríamos decir es un tipo choro. Ya andaba lleno de cadenas, con barba larga, lleno de anillos de oro, con ropas de pandillero, todo eso. Pero cuando llegó a Cristo, sintió un llamado de Dios a ser predicador. Y es buen predicador. Es un buen predicador. Entonces, cuando este pastor sintió el llamado a ser predicador, él también quiso, junto con este llamado, poder tener la capacidad de pararse en cualquier púlpito donde lo invitaran. ¿Ya? De en cualquier lugar donde él iba, él poder estar ad hoc al púlpito. ¿Qué hizo? Él por sí solo, sin obligación de nadie, cambió su apariencia, se afeitó, se rasuró su barba. Él no usa barba. No estoy en contra de la barba o del bigote, eso es cosa de cada uno y de la iglesia local. ¿Ya? Pero él se rasuró su barba, su bigote, se hizo un buen corte de pelo, viste de traje, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque un cínico? No, porque él quiere estar preparado para cualquier púlpito en donde lo puedan invitar. Y eso es muy importante, que el predicador entienda a qué lugares va, a qué lugares se va a presentar. La otra vez, hace mucho tiempo atrás, me invitaron a predicar a un culto de jóvenes. Imagínense, yo era más joven en ese tiempo. A un culto de jóvenes, pero a una iglesia metodista pentecostal. Para mi realidad, un culto de jóvenes uno iba más deportivo. ¿Ya? Ya hicieron un culto especial, ya uno se ponía un zapato, un jeans, una camisa, pero algo semiformal. Pero en esa oportunidad me invitaron a predicar en una iglesia metodista pentecostal, a un culto de jóvenes. ¿Qué fue lo que me aconsejaron y me guiaron a ser mis pastores? Ir con terno y corbata. ¿Hacía calor? Sí, porque hacía calor. Pero ¿qué importante? ¿Qué era importante en ese día? Que la palabra de Dios fuera transmitida. Ya, por lo tanto, debemos estar ad hoc y con nuestros sentidos abiertos para entender a qué público, a qué audiencia nos estamos enfrentando. Porque si estamos frente a un grupo de hermanos que son más de avanzada edad, no les vamos a estar contando chistes todo el rato, porque como dice el pastor, lo más seguro es que van a querer pararse e irse. Sí. Distinto es que si nuestra audiencia son jóvenes, que hay que ponerle una dinámica distinta, una velocidad distinta al mensaje, pero que tampoco significa que nos vamos a transformar en un bombofica arriba del púlpito contándole chistes todo el rato. ¿Ya? Y por eso hace una mención especial el libro, esta parte de la humorada como introducción. Y la nombra como introducción, y siempre y cuando esta humorada tenga que ver con el tema principal al cual se quiere llegar. Ahora, si usted quiere contar un chiste porque sí, para caerle simpático a la iglesia, y su chiste no tiene nada que ver con la predicación, mejor no lo haga. Busque otra forma de ser cercano, busque otra forma de ser agradable, ya, si es que es lo que quiere ser. Esto también tiene mucha relación con los que se ponen a contar una historia triste, que el Juanito le cayó un árbol, y después que le cayó el árbol le cortaron la patita, pero vino y ya, que todo el mundo llore. Oh, esto es espectacular, pero no llegaron nada, es una historia triste, ¿no? Exactamente, hay que ser sumamente cuidadoso con eso, porque hay que entender que lo que estamos entregando y lo que queremos que la gente lleve a su casa es palabra de Dios, pues. Que no se vayan, como dice el pastor, acordándose del chiste, ni que se vayan acordando del Juanito que se cayó del árbol, sino que la palabra hizo algo en sus corazones y que eso es lo que se lleven para sus casas y que lo estén dando vuelta
durante la semana. Y como les decía, y aquí lo dice textualmente, hay predicadores que poseen un carácter tan simpático que no les cae mal este modo de despertar la atención de sus oyentes. Sus maneras y su sonrisa natural son el marco adecuado de tales chascarrillos inocentes, pero hay del predicador que trate de hacerse el gracioso sin serlo por naturaleza. Complicado ahí. Aunque consideramos estas advertencias extraordinariamente importantes, no es de esta clase de introducción que tenemos que hablar en esta lección, sino de la introducción del sermón propiamente dicha. Y ahí partimos al punto que se llama despertando el interés. ¿Ok? Hay un dicho que dice que no debemos empezar a servir la mesa de la predicación sin despertar el apetito de los oyentes. Cuando nosotros nos paramos en el púlpito y cuando nosotros comenzamos a exponer las primeras palabras de nuestro sermón, los hermanos que están sentados tienen que pensar, solamente con la introducción que le estamos dando al sermón, tienen que pensar, esta predicación va a ser buena. Cuando nos escuchen decir las primeras palabras, ¿cierto? Decimos, hermanos, tome asiento, abra su Biblia, les decimos el texto bíblico y después les comenzamos a dar la introducción al tema. El hermano que está sentado, el jovencito que está sentado acá y el anciano que está por allá atrás, tiene que decir, el predicador va a predicar un tema muy bueno hoy día. Amén. Así que damos gracias por este tiempo que pude. No se preocupen. Tomen asiento, hermano, Dios les bendiga. Bien, bien. Por lo tanto, en la introducción buscamos despertar el interés a tal modo que en la congregación está expectante y está en sus mentes pensando, hoy sí que vamos a tener un buen sermón. Parece que va a ser de gran bendición lo que el hermano va a predicar hoy día. Ya, a ese punto tenemos que llegar con nuestra introducción del sermón, de despertar de esa manera el interés de la gente. El único medio para despertar el interés es hacer una introducción tan interesante que ponga a los oyentes en favorable disposición para escuchar el resto del sermón. Debemos ser tan interesantes, tan cautivadores, si se permite la palabra. Debemos ser tan cautivadores en nuestra introducción que vamos a despertar y vamos a tener a toda la audiencia con un gran silencio escuchando lo que estamos por decir. Capítulo 8. Introducción al sermón. En la página 7, pastor. 8 del libro. Página 8 del libro, vamos. Habiendo dicho eso, el libro nos da acá algunos tips o alguna forma en que podemos presentar la introducción. Ya dejamos el tema del humorismo ahí, de los chistecitos de lado, y ahora vamos a hacer una introducción de verdad. ¿Ya? Y dice acá, una de las mejores formas de introducción, siempre que exista tal posibilidad, es la referencia de un hecho actual, un accidente que se ha publicado en los periódicos. Sin embargo, esta introducción ofrece dos peligros. Uno, que la introducción tenga poca o ninguna relación con el tema y que aparezca forzada y fuera de lugar. Y dos, es que el predicador, sobre todo si es más intelectual que un verdadero servidor de Dios, predique no la palabra, sino sus propios comentarios o los sucesos del día. Cuando yo estudiaba en el IBN, a mí me pareció espectacular y en el sentido de la homilética, el pastor que lo hizo logró el cometido con la introducción. Cada día de clase, uno de los recreos, podríamos decirlo así, había un culto, un pequeño culto que duraba 15 a 20 minutos, donde se tocaba una canción, se oraba
y se entregaba una predicación. Ese día le tocó predicar a mi profesor de Pentateuco. Entonces, ¿qué hizo el profe? Pasó al frente, pasó con un diario en la mano y con la Biblia. Y nos leyó una noticia, ¿ya? Nos leyó una noticia, después de eso leyó el texto bíblico y dio su pequeña exhortación. La noticia calzaba perfecto con el tema. Creo que habló acerca de la diferencia entre hombres y mujeres, un poquito acerca de la igualdad, visto desde el punto de vista bíblico, ¿cierto? Pero fue tan bueno lo que hizo que despertó la atención de toda la gente. Subió con el diario, contó una noticia acerca de un asesinato de una mujer, compartió el texto bíblico y compartió el sermón. Lo que generó en el momento, más allá si la gente hubiese estado de acuerdo o no con lo que él habló, lo que generó en el momento es lo que se debe generar en la introducción de un tema. Que toda la gente, incluso la que esté distraída, se dé vuelta para mirar y decir, él va a decir algo bueno. Ahora tenemos que tener en cuenta que al momento de llevar una actualidad al púlpito, esta tenga que ver con el sermón. Que no sea simplemente querer compartir una noticia. Porque si usted quiere compartir una noticia, comparta en Facebook, en sus redes sociales, ahí en Twitter. Asegúrese que la noticia sea de verdad, sí. ¿Ya? Pero si quiere compartir una noticia, por compartirla, el púlpito no es el lugar. Ahora, lo otro, que son los dos problemas, los dos peligros que se enfrentan cuando queremos en nuestra introducción compartir algo de la actualidad. Que cuando nosotros vayamos a compartir el mensaje, que el mensaje esté basado en la palabra de Dios. No que esté basado en la noticia que acabamos de compartir. Que lo que dé fuerza a nuestro mensaje no sea lo que dice el diario. Que lo que dé fuerza a nuestro mensaje no sea el accidente que ocurrió en la semana. Que lo que dé fuerza a nuestro mensaje esté de lleno en la palabra de Dios. Que esta actualidad sirva simplemente como un canal para despertar la atención de la gente. Ya, por lo tanto, una de las primeras formas de introducción es hacer referencia a la actualidad. Otra de las formas de despertar el interés es explicar el origen del sermón. ¿Ya? Que, como dice el libro, es una buena manera, una buena herramienta, pero es una herramienta de la que no debemos abusar. Porque es cierto que hay sermones que aparecen como si vinieran en la nube de fuego, ¿cierto? Descendidos del cielo y poco menos que toman el lápiz y se escribe solo el sermón, ¿cierto? Hay sermones que son así. Y que esa experiencia ciertamente vale la pena relatar con la gente. Decirle, hermano, ¿sabe qué? Dios me habló de esta manera y que cuando yo estaba orando, estaba buscando en su palabra. Hay experiencias sobrenaturales en torno a la elaboración de un sermón que despiertan el interés. Pero que no sea esta la fuente de despertar el interés, porque en algún momento la gente se nos va a aburrir. Va a decir la gente en algún momento, ¿cómo a este siempre le desciende la misma nube de fuego y le escribe el sermón? Por lo tanto, es una herramienta de la cual no hay que abusar. ¿Y por qué no hay que abusar? Porque no todas las maneras, como llegan los sermones a nuestra vida, son maneras tan extraordinarias para despertar a la gente la atención. Hay veces donde, cierto, tiembla la habitación, donde una nube llena y no podemos ver nada. Sí, hay veces que son así. Pero hay otras veces que el sermón viene después de tardes y tardes y tardes de estudio, y ciertamente eso no le va a despertar el interés a la gente. ¿Cierto? Por lo tanto, debemos y podemos despertar el interés, explicando cómo llegó el sermón a nuestras vidas sin abusar, y también entendiendo que hay algunas maneras que son y que captan mayormente la atención de la gente. Otra de las formas que puede empezarse algunas veces con la ponderación de la verdad o doctrina que nos proponemos a exponer. Como todas las demás clases de introducciones, esta es buena cuando no se abusa de ella
sino que se alterna con muchas otras, ¿ya? Aquí va como una pequeña introducción, como un pequeño resumen de lo que se va a hablar para despertar el interés, pero tampoco vamos a hacerlo de esa manera todas las veces. Otras veces, ¿cómo podemos despertar o cómo podemos dar una introducción a nuestro sermón? Es sacando del contexto, haciendo una introducción, sacada de contexto. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a hablar de cualquier otra cosa y después hablar del sermón. No sé si se han fijado alguna vez que pastores predican acerca de un texto, pero en su introducción no mencionan algo en relación al tema, ni en relación al texto, sino que se ponen a hablar, no sé, y quizá alguno de ustedes lo ha hecho, menciona algún texto del libro de Salmo, pero en vez de irse a hablar directamente del texto, comienzan a hablar de cuándo fue escrito, cómo fueron escritos, cómo fueron recopilados, ¿ya? Esa es una introducción que está, en cierta manera, fuera del contexto de lo que el tema significa, pero que sí nos ayuda a poder introducirnos al tema. Y como ya les decía anteriormente, no es algo que tampoco siempre vamos a tener que usar, porque no siempre es el momento propicio para esto, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos algunas de las formas de introducción, ¿cierto? Haciendo referencia a un hecho actual, explicando el origen del sermón, hablando acerca de lo que se va a tratar el sermón propiamente tal, con una introducción un poco sacada de contexto. Son algunas de las formas que podemos dar introducción al sermón. Ahora, ¿qué es lo importante en esta introducción al sermón? Es poder despertar. Si ese es ¿cómo se dice? Es el brillo de la introducción. Es despertar el interés de la gente. Es que la gente se abra su ojo lo más que pueda y nos comience a poner atención. Recordemos que la predicación por lo general va casi en la parte final del culto, normalmente, porque después de la predicación viene, no sé, una alabanza para ministrar, después la ofrenda y después ya se acaba el culto. Por lo tanto, tenemos unos hermanos que han estado por lo menos 1 hora y media de pie, ¿cierto? O haciendo ejercicio, ¿cierto? Entre pares, se siente, se pare, se siéntese, dependiendo del coordinador. Han estado 1 hora de pie, están cansados los hermanos. Ya, por lo tanto, al sentarse, descansan. Y los que andan con sueño descansan mucho, porque hay varios que se quedan dormidos también. ¿Cierto? Si eso pasa en nuestras congregaciones. Por lo tanto, tenemos una tremenda responsabilidad. Nosotros también, que pasamos al frente a predicar, estamos también cansados. Porque acuérdese que dijimos la otra vez que cuando vamos a predicar, ya sea en nuestra iglesia o en otro lado, no estamos ahí en el culto hojeando nuestra Biblia con cara de estudiosos, porque eso ya lo hicimos en nuestra pieza antes de llegar al culto. Nosotros estuvimos participando del culto, llorando, levantando las manos, dando gritos de júbilo, saltando como becerro en la manada, la hicimos toda. Tuvimos 1 hora y media junto con toda la iglesia. Y ahora la iglesia está sentada, pero nosotros estamos de pie al frente. Por lo tanto, debemos despertar el interés. Porque si no vamos a tener media iglesia quedándose dormida y la otra media iglesia con lo único en su mente que el pastor o el predicador termine luego de predicar. ¿Ya? Es necesario poder despertar el interés. Y para eso es lo que sirve la introducción. ¿Algo que quieran decir? Ahora, en relación a los límites de la introducción, y ya para terminar esa parte, la introducción no debe ser excesivamente larga. Se trata solamente de preparar el interés del auditorio. Y es un peligro decir en el exordio lo que tiene que ser expuesto en el sermón. Spurgeon cuenta que una señora decía acerca de su predicador. Una hermana se le acercó a Spurgeon y le dijo: ¿sabe qué, pastor? El predicador de nuestra iglesia hace esto. Cuando nuestro pastor prepara la mesa,
está tanto tiempo haciendo ruido con los cuchillos y tenedores que cuando llegan las viandas ya se ha perdido el apetito. Hay predicadores que le dan tanto con la introducción, que se demoran tanto en poner la mesa y ponerse a servir la comida, que cuando llegó el momento de la comida la gente no come porque ya no tiene hambre. Porque se demoró demasiado en la preparación. Por lo tanto, hay que estar un tiempo prudente en torno a la introducción. Ahora, para despertar el interés de la audiencia, tampoco ponga a echarse flores a su sermón, ¿cierto? Decir, hermano, el sermón de hoy día va a estar bueno, porque yo se los digo que va a estar bueno. Usted va a salir aquí transformado porque acuérdese de mí cuando termine la predicación. No, que la introducción sea en torno al sermón para poder despertar ese interés, ¿ya? Capítulo 9. Saltamos de la introducción ahora a la conclusión del sermón, ¿ya? Y dice así: si empezar bien es importante, no lo es menor terminar bien y terminar a tiempo. Cuando empecé a hablar acerca de la introducción, le dije que lo que empieza bien, termina bien. Al menos la mayor parte del tiempo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, y muchas veces, que empiezo y hay mensajes buenos. No es porque lo haya hecho yo, pero son buenos. Y mi pastora me lo ha dicho. Me ha dicho, tenía ahí el medio tema, pero terminaste fome. Así de sincera, así. ¿Ya? Porque es verdad, pues, porque de repente tenemos buenos temas, pero terminamos mal. Guateamos al final. Cuando tenemos que ponerle el mayor énfasis, hasta ahí llegamos. ¿Ya? Por lo tanto, el tema de la conclusión es bien importante, por lo que le decía al principio también. En la conclusión exponemos el último punto del sermón, que lo anclamos, ¿cierto?, con este final, porque es lo que se lleva a la gente a la casa. La gente puede olvidarse de todo lo que predicamos, pero esto es lo que tiene que llevar a su casa. Esto es lo que tiene que masticar durante la semana o hasta el próximo culto. ¿Ya? Por lo tanto, hay que ponerles un gran énfasis a la conclusión. Tampoco se trata de repetir todo el sermón. Dice acá el libro, di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Este consejo es de grandes predicadores, de maestros de la predicación. No te des tantas vueltas. Tienes algo importante que decir, dilo y listo. Y ahí se acabó el sermón. Hay distintos métodos, ¿ya? En torno al finalizar un sermón. Y uno de los más utilizados, y es lo que nos muestra el libro, es el método recapitulativo. Ya, y aquí tenemos que también hacer la diferencia y no caer en lo mismo que caen algunos con la introducción, de hacer introducciones demasiado extensas y no decir nada al final. El método recapitulativo nos habla acerca de hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes del sermón. Ya, personalmente creo que es el que más uso. Llegar al final del sermón y decir, hermanos, hoy día la palabra nos enseñó esto y nos enseñó esto. Y después lo que les digo, de lo que nos enseñó, les digo, y nos enseñó esto, ¿para qué? Para que nosotros podamos cambiar esto, para que podamos vivir así. Y ahí comenzamos. Hay otros que terminan, hacen el método recapitulativo. Entonces Jesús, cuando vivió en la tierra, pidió que nosotros viviéramos de esta manera y de esta manera. Y termina con una pregunta, que es súper bueno para reforzar esa idea. Ahora, ¿será que nosotros estamos viviendo nuestra vida como Jesús nos dijo que la viviéramos? Y ahí damos pase a una pequeña conclusión o a una oración. Pero es importante que a través de la conclusión podamos dejar el grueso del mensaje o lo importante del mensaje en los corazones de los hermanos. Que ellos puedan entender y llevarse esta palabra a casa. ¿Ya? Por lo tanto, ese es el método recapitulativo. Habla simplemente de traer a memoria los puntos principales del sermón, que siempre son no más de 3 o 4 puntos los puntos generales. Pueden haber puntos intermedios con los que reforzamos la idea, ¿cierto? Pero los puntos generales,
son 3 o 4 que es bueno que podamos recapitular. En torno a la conclusión, habla también acerca de la variedad y vivacidad. La conclusión, esto es importante, no debe ser estereotipada y monótona. No hay nada que produzca peor efecto a los oyentes que ver que el predicador se inclina a leer las palabras finales del sermón. Si bien es cierto, nosotros todos lo escribimos, ¿cierto? Bueno, hay pastores que ya llevan su año y que ya no necesitan ni preparar el sermón. Pero para uno que es joven, recién 20 años empezando en esto, nosotros escribimos todo. Pero ¿sabe qué es malo para la audiencia? Que cuando llegamos a la parte final, en vez de hacer la exhortación final, leamos nuestra conclusión. Porque seguramente nos vamos a perder en la lectura, va a haber un tiempo de receso y no le vamos a dar la profundidad que queremos dar. Y es para eso el tiempo de preparación de antes del sermón, para que nosotros tengamos claro lo que nuestro papel dice y en base a esto nosotros poder hacer la conclusión. El inclinarse a leer las últimas palabras del sermón, a no ser que sean una frase de algún predicador, de algún pensador o filósofo, que queramos decirla de forma textual, ahí sí. Pero decir textualmente lo que hemos desarrollado como una conclusión hará perder el interés y el momento especial que se está generando al final. Por esto, hay que evitar en ese momento más que nunca el pronunciar frases vagas y con poco sentido. Tampoco, en cuanto a la variedad y vivacidad, tampoco debe ser una repetición de lo dicho en otros sermones. Hay predicadores que en cada conclusión usan argumentos muy similares, como el de mañana podría ser demasiado tarde para aceptar a Cristo. Y está bien que en cada sermón se haga énfasis sobre la necesidad de tomar una decisión inmediata, pero si las frases son muy estereotipadas o idénticas para todos los sermones, el predicador se hará muy pesado y el público temerá verle llegar al final por el fastidio de escuchar lo que ya se sabe de memoria. ¿Por qué? Por lo mismo, porque tampoco los sermones en general tampoco son todos iguales. Todos apuntan hacia cosas distintas. Si bien es cierto, la Biblia en sí nos lleva a tomar decisión, la predicación nos lleva siempre a tomar una decisión. Pero que este final no sea siempre el mismo, que no hagamos un copiar y pegar de cada final de predicación y digamos a la gente, hoy día es su decisión para acercarse a Cristo, hoy día es su decisión para arrepentirse, porque al final la gente ya va a decir la conclusión junto con nosotros. ¿Ya? Eso en relación a la variedad y vivacidad. Y ahora vamos a una parte bien importante y sobre todo de los predicadores de estos tiempos, que son los llamamientos. ¿Cierto? Pase al frente, venga a buscar su bendición o sea como sea que digan. ¿Ya? No queremos terminar sin decir una palabra sobre la cuestión de los llamamientos. Y es así una encuesta rápida. ¿Es bueno o es malo hacer llamamiento, hermano Alex? Bueno, dependiendo del tipo de sermón que se está en este ¿Ya? caso viendo ahí, depende del contexto. En caso Ya, de ok. que se está tratando a meditar, se haga un llamamiento, por ejemplo, en la iglesia, cuando antes de la pandemia se predicaba, siempre se hacía el llamamiento, lo que era la conversión, podemos tal, para personas que estaban como oyentes o cristianos que querían nuevamente empezar a tener más una relación con Dios, a partir nuevamente después de un proceso de lanzamiento, cosas así se hacían nuevamente. Pero depende, siempre depende del contexto, también, no sé, algunas personas están de acuerdo, pero no, porque ya mismo sale adelante y lo ven todos. A mí, por ejemplo, no soy, a mí personalmente no me gusta mucho porque yo soy vergonzoso. No me gusta así exponer, así que no me gusta. Y cuando me hacían pasar otra vez por mi mitad, yo decía que no, me da vergüenza. Así que, no, bueno, depende de la persona, pero personalmente a mí
hacer otro tipo de servir a la persona, conversar, orar, para los que somos más rebeldes, que vaya un hermano y conversar ahí. No hacerlo más adelante, pero de otra persona. Sí, buscar uno bien personal. Sí, se puede hacer el caso más pelita, en este caso la predicación. Sí, Hermano Miguel, ¿qué piensa usted de los llamamientos? Que son buenos y de mucha bendición. Pero, o sea, aquí está tomando el tema puntual del llamamiento para aceptar a Cristo. Entonces, obviamente es... Claro, pero en general, salgámonos del libro. Ah, ya, bueno. Pero no, yo creo que trae mucha bendición a la persona siempre cuando estés, obviamente, dirigido por el Señor y esté, digamos, al ambiente. Esté todo, digamos, dado para que sea así. Eso yo creo que de verdad es mucha bendición. Y obviamente que pasen los que tienen que pasar. No todos. Exactamente. Sí. Eso. Pastor, Depende de eso, del mensaje, depende de a qué le invitaron. Si es una campaña evangelística, o sea, va con esa visión, obviamente. Claro, ahí Si va a un culto, no sé, normal, a veces no tiene necesidad de hacerlo. Depende del contexto del mensaje, igual como va a terminar. Si un mensaje evangelístico, a veces hay que hacer un llamado, si hay alguien nuevo que quiere estar aquí y hacer todo lo que hay que hacer, pero depende del contexto del mensaje, igual. Que a veces hay llamamientos que están fuera de contexto y ahí es donde queda. Pero esos llamamientos, por ejemplo, de, no sé, o de la prosperidad, no. Ven para que pases conmigo. Next. No pases esos con son Dios, canjes. pases un conmigo. canje. Next es el next. Pero, por ejemplo, no sé, o las confraternidades de jóvenes, todas esas cosas así, obviamente tiene que ir con un llamado. Sí, por Uno ejemplo, si, no sé, espera eso. Claro. si uno entrega un mensaje del paralítico de Bethesda, obviamente tiene que llamar a la gente si está enfermo y cree que Dios la puede sanar. Aquí está el estanque, su bestia, ¿sí? Porque aquí está el enviado, no sé, o sea, depende del contexto y como esté también la expectativa. Si usted quedando dormido, hay que terminarlo rapidito, como no va a la casa, ¿no? Hermana Damari. Opino muy similar al pastor. Creo que también depende mucho del ambiente, como esté. Yo creo que el que está delante más o menos puede palpar eso. Entonces él va a sentir a lo mejor igual. O sea, yo sé que tenemos que tener una conexión completamente con el Señor, ¿cierto? Igual aquí no podemos dejar lo espiritual de lado, que es lo principal, pero también uno tiene como ese discernimiento de repente para entender, ya sí, yo creo que siento de parte del Señor que hay que hacer un llamado, pero va a depender mucho Cachativa, decía un pastor que me cachativa gustaba. del predicador, de la situación, del mensaje, porque también depende, claro que si es un mensaje evangelístico, si estamos evangelizando, obviamente yo creo que es la oportunidad para hacer un llamamiento, pero eso creo que depende un poco del ambiente. El ambiente. De Como- la cachativa. Como dice el hermano Miguel, habla precisamente el libro del tema evangelístico, de los llamamientos acerca de aceptar a Jesús y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero en lo general, como dicen ustedes, hay que ver el ambiente. Hay que ver cómo está el punto. Antes de contarle un poco la experiencia, dice acá que el escritor dice que recuerda el caso de una persona que le felicitaban. Los hermanos de la iglesia lo felicitaban por haberse levantado y haber aceptado a Cristo, pasó al frente a aceptar a Cristo. La persona dijo, no, yo no entiendo de estas cosas, pero me daba lástima aquel pobre señor que nos pedía que nos levantásemos con tanta insistencia. Eso fue lo que se me olvidó decirle. Disculpe, que eso yo pensé, ¿y qué pasa? Porque la pregunta es, ¿será bueno los llamamientos? Pero yo decía, ¿qué pasa si el predicador hace el llamado y nadie pasa? Eso yo creo que igual es fome, porque lo que pasó ahí, el predicador me dio tanta pena que llamaran y no pasó nadie. Yo en lo po. personal he pasado por solidaridad. Oye, yo conozco historias peores que esa. Hasta cuando era más chico y no entendía mucho, me tiré para atrás así de solidario nomás. Es que me vino a hablar con tantas ganas el predicador. Y lo caché que me estaba empujando y que como lo voy a dejar mal parado me tiré. Oiga, una vez una persona llegó hasta la puerta con la persona
Hubo uno que fue solidario, así como usted, pero hubo otro que llegó hasta la puerta con la persona. Y eso yo lo encontré fatal, Yo vi una vez un hermano que... terrible. Es que hubo un tiempo, mire, yo no digo que esto no sea de Dios, ¿ya? Pero hubo un tiempo donde la cosa de tirar gente para atrás estaba de moda. Sí. Estaba muy de moda. Entonces, el predicador lo usaba de moda. Y la iglesia, para el hermano en general, caerse para atrás era lo máximo. Claro. Entonces se juntó la moda. Y habían predicadores que les gustaba la moda, algunos soplaban, otros, bueno, había de todo. No digo que algunos no eran de Dios, ya, porque sí, además, algunos fue de parte de Dios y fue tanta la presencia de Dios en la persona que como algunos personajes de la Biblia, su cuerpo no lo pudo sostener y ante la presencia de Dios sintió que desfallecía, sus piernas no lo sostuvieron. Sí, hay relatos así en la Biblia, ¿ya? Pero yo una vez un hermano, bueno, por suerte no van a escuchar este material, una vez un hermano en una iglesia allá en Santiago, no en la iglesia que estoy ahora, en otra, empezó a orar por la gente y no se conformó con la que pasó adelante, sino que fue a buscar a la gente a la iglesia, oró por el portero estaba con la mitad del cuerpo en la calle y con la otra mitad del cuerpo en la iglesia. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Y en el sentido de los llamamientos hay que entender que, como muy bien decían todos ustedes, hay momentos y momentos. Que no en todas las predicaciones podamos decir, pasa al frente, pasa al frente. Yo me estuve acostumbrando un tiempo a hacer eso, porque una vez me resultó y fue bonito porque fue de parte de Dios. A la segunda vez también resultó porque, claro, el tema lo ameritaba, algunos hermanos sintieron arrepentimiento en su corazón y pasaron. A la tercera vez que lo hice no pasó nada y me sentí terrible y no lo he vuelto a hacer nunca más por vergüenza de aquella tercera vez. Siendo que hay veces que lo he sentido de hacer. Como la experiencia que le contaba que fui a predicar a la iglesia metodista pentecostal. Era el momento propicio para hacer un llamado, pero me acordé esa vez que lo hice porque yo pensé que ya tenía la unción del llamamiento adelante y no pasó nadie. Ya por lo tanto hay que tener mucho cuidado en el tema de los llamamientos. Como bien dice, si Dios pone en nuestro corazón de hacer un llamado a la iglesia, hay que hacerlo. Invitarlos a que pasen adelante. ¿Por qué? Porque, o al menos así lo veo yo, el llamamiento adelante puede ser un acto de fe, puede ser un acto de renuncia, puede ser un acto de avergonzar la carne, pero eso es algo de la persona, ¿ya? No es algo del predicador obligar a la persona. Hay ocasiones especiales donde el predicador es iluminado por el Espíritu Santo y dice a la persona que está viviendo esto y esto, pasa adelante. Y es de parte de Dios, pero ahora no nos aprovechemos de las experiencias que nosotros sabemos del hermano y no sé, pues digamos, hermano, usted que va a votar por tal candidato, pase de acá para reprender ese espíritu de Boris que hay en usted. No, pues, ya, no hay que aprovecharse de... Usted que habla por Usted que va a votar por Artés, pase al frente, vamos a reprenderlo con aceite. No se trata de eso. Pero ¿y qué pasa también? Yo ¿Ya? entonces digo que fome es para, por ejemplo, el Alex. Ya él dice, a mí me da vergüenza pasar el Alex. Pero ¿y qué pasa con el, a lo mejor, no sé, fuera de tu casa, pero qué pasa con el hermano que sí quiere pasar, pero le da una vergüenza terrible? Porque es el único. ¿Ah? Entonces yo digo, no sé, en este momento me pasa por la cabeza que debería existir una persona encargada de que a lo mejor esa persona que quiere pasar pero no quiere pasar, quiere que oren por él, no sé, en una habitación aparte de la iglesia, se lo haga saber, se informe, porque simplemente la persona no quiere pasar adelante. Porque tenemos que entender que hay gente que es muy tímida y de verdad le da un pánico tremendo que todo el mundo la vea y que no sé, pues entonces, porque por eso yo pienso que bueno, ahí obviamente el predicador tiene que ser muy espiritual también. Así no querer pasar y Exacto. Sí, hay algo importante. Entonces igual es un tema porque... Hermano Miguel, y vamos al tiro del pastor. Hermano Miguel, ¿usted decía algo? Sí, yo quería decir algo respecto a eso justamente, de que por una parte, cuando la persona tiene una necesidad así enorme, Dios
siempre se provee de alguien que vaya a orar por esa persona. Porque Dios lo conoce, pues, Dios sabe que está pasando esa persona, que no es capaz de pasar adelante. Y por otra parte, yo lo he vivido cuando se hacían campañas, bueno, ahora sí, bueno, participo en la campaña, en que había personas preparadas para eso. Y también debiera funcionar en la iglesia. Personas preparadas, ¿para qué? Justamente para ese momento. Que ven que alguien está ahí medio necesitado y que obviamente no va a pasar adelante, pero que vaya y lo asista. Eso. ¿Sí? Debería, ¿no? ¿Pastor? Sí, no, hay hermanos que tienen ese don de ver, ¿cierto? Cuando la persona está afligida, que tiene esa lucha interna, va, se acerca, lo invita a pasar, si no, la molesta. Bueno, yo les voy a contar una experiencia de los desmayos. No sé cuándo sería, 2005, 2004, ¿eh? Me invitaron a predicar al monte, que estaba con vacaciones y venía de Coyhaique. Y en ese tiempo estaba en la lucha si seguía predicando, no predicaba nunca más, porque no quería saber nada de la evangelio. Entonces, mi porfía, le dije al Señor como que, mira, si tú quieres que yo siga predicando, me tiene que invitar a alguien que no me conozca, que yo tampoco conozco, no había visto nunca, que de repente me llama un celular. ¿Sabes? Yo soy pastor del monte, me hablaron de usted, ¿por qué no viene el domingo a predicar? Ya, pusimos de acuerdo y después llegué otra vez con la porfía. Señor, pero si esto es tuyo, voy a predicar el mismo mensaje que prediqué en Coyhaique, el último, pero aquí tiene que ser glorioso si tú quieres que sigan esto. Si no pasa nada, no predico nunca más, me voy para Coyhaique, me siento en la banca, cierro mi boca y no hablo nunca más voy a hablar, no quiero saber nada de la gente, porque yo venía pasando unos procesos complicados dentro de la iglesia. Ya, pues, entregué el mismo mensaje y cuando mi señora estaba filmando, que le gustaba grabar, te recuerdo, que inclusive apagó la grabadora porque cuando hice el llamado era un púlpito alto, que la persona no alcanzaba a llegar arriba. Y yo me corro para atrás y empiezan a pasar y se empiezan a desmayar. Que yo quedé impactado, dije yo, ¿qué está pasando aquí? Mi señora apagó la filmadora porque dijo, si yo no los soplé, no los toqué, nada, si yo no hice nada, si yo me corrí para atrás, lo más lejos posible. Y después cuando terminamos el culto, una de las damas que pasó, sabe que lo tuvieron que sentar y todavía estaba ella, no se podía parar. La pastora tuvo que quedarse y nos fuimos de la iglesia con el pastor a tomar once y la pastora se tuvo que quedar acompañándonos. Fue algo increíble, extraordinario, fue algo que me dejó impactado. Que me dejó impactado porque yo le dije, si no pasa nada no voy a predicar nunca más, así que... Y es precisamente lo que decía. Eso fue lo glorioso. Sí, Hay veces que las cosas sí son de parte de Dios, pues no hay nada que decir. pero con eso yo no significa que después empecé a soplar, Claro. porque yo entendí que era de Dios, ¿no? O sea, yo... Claro, eso. Y eso es lo importante, es poder estar en el límite. Y finalmente, muchas veces el ego de uno juega esa mala pasada. Y como les decía, mi experiencia a mí me pasó, porque yo veía que con mis predicaciones la gente empezó a pasar adelante. Pues. Entonces yo me entusiasmé. Pues. Hasta que no pasó nadie. Pues. Y llamé varias veces. Pues. Y nadie pasó. Pero, o sea, yo creo que eso, lo que pasó a mi hermano y a muchas personas nos ha pasado que al final aprendemos del error. Uh-huh. Pero, o sea, creo que es parte del proceso también, porque aprender a un poco a diferenciar cuándo es cuándo. Exactamente. Sí, pues depende, por eso depende de dónde toque. Pues, Y- si no se llama todos los días en la iglesia, porque al final la gente empieza a pasar por costumbre ya. Sí. Y es malo, pues, entonces... Y otra de las cosas que es lo que recién hablábamos de gente tímida como el hermano Alex. Hay veces sí que hay alguien que va a estar atento y que Dios se va a proveer de alguien y le sigue dando orar por el Alex que está ahí al final y no quiere que nadie lo vea. Pero hay otras veces, como decía también el mismo Alex, que hay una lucha interna. Y hay veces donde aquella persona es muy tímida y hay veces donde tú, Alex, mismo, vas a tener que vencer eso. ¿Sí? Porque hay algo finalmente que Dios te va a querer enseñar a través de eso. No es que Dios te quiera avergonzar o algo por el estilo, pero sí hay veces donde vas a tener esa lucha interna, donde sientes en tu corazón de que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Pasa adelante, seas tú, Alex, disculpa por tomar tu nombre ya, pero seas tú, Alex, o sea otra persona, hay veces donde vas a sentir que Dios te está diciendo, pasa adelante. Porque Dios te puede bendecir allá de la misma manera que sí pasa acá. ¿Ya? Entendemos eso, ¿cierto? Que Dios es omnipresente y está en todo lugar.
pero hay veces que Dios quiere una actitud de parte de nosotros. O también a veces tampoco se va a poder escapar, el Señor igual le va a hablar de alguna otra manera. Y a Exactamente. mí me pasó una situación similar a ti, Alice, en una ocasión yo también era más joven, estaba más chica, y fui a un culto también, un predicador invitado que era gringo, me acuerdo, y hizo el llamado para pasar adelante. Y yo también, no, sé que era una cosa que yo quería pasar, pero tenía una vergüenza terrible de pasar. Como que, y eso que había mucha gente, o sea, no era que yo iba a pasar y que iba a ser la única que se iban a fijar qué pasó, pero yo era una cuestión que yo tenía mucha vergüenza de pasar. Sin embargo, cuando terminó el culto, el predicador me habló, pero no me habló delante de todo, sino que cuando me estaba yendo, él me vio y me habló. Y ahí yo dije, bueno, tampoco me iba a escapar de lo que el Señor me quería entregar ese día. Exacto. Entonces, o también puede ser eso, que Dios va a ver que tú estabas ahí como voy o no voy, pero tú te quería entregar algo y de alguna manera lo haces, pero igual uno tiene que vencer. Exactamente. Tiene que vencer. Eso no significa tampoco que ya, llamado adelante, pasar. No, Y yo conozco uno que aceptó a Jesús después de bautizarse por pasar adelante. No solo yo lo conozco. No, sí, por eso le digo que no hay que ser dentro de la misma iglesia, depende del culto que se haga. Depende del Los culto, mismos depende hermanos, del tema, depende del sermón. porque si no pasan siempre lo mismo y están siempre enfermos y yo como depende de tantas cosas. Porque pide la oración todo el tiempo por lo mismo. Como que si fuera el Señor sordo y él no. Exactamente. Por el mono porfiado. Podríamos resumir todo lo que acabamos de hablar en los siguientes puntos, en los siguientes consejos prácticos. 1. Sea cualquiera la forma de conclusión que hazla adecuada al conjunto del mensaje, que no sea un nuevo sermón. ¿Ya? Página 14, consejos prácticos. Que si su predicación duró 20 minutos, que la conclusión no vaya a durar otros 20 minutos más. A no ser que sea algo de Dios, una administración y se derrame el poder del Espíritu Santo. Ya, pero usted no predique de nuevo. Concluye el tema. Ya, diga lo importante como decía el texto. Si va a decir algo, dígalo y termine. 2. No use frases estereotipadas en la conclusión de cada sermón. 3. Sea breve. No describa círculos y más círculos como un aeroplano en descenso, repitiendo las mejores frases del sermón mismo o añadiendo nuevos materiales. ¿Ya? 4. Acentúa el lado positivo más que el negativo en la conclusión. Durante el curso del sermón puedes tener que tratar con el lado negativo, pero no termines con imprecaciones, lamentaciones ni expresiones desalentadoras. El mensaje del Evangelio es siempre un mensaje de esperanza. Y cuando yo leí este punto, me acordé de las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Usted ha escuchado un mensaje más terrible que las cartas a la iglesia? Yo conozco tus obras y parece que uno tiembla entero, ¿ya? Pero a pesar de lo terrible de ese mensaje, o sea, terrible para uno, ¿ya? De lo tajante que es ese mensaje, cada uno de los mensajes a la iglesia termina, pero arrepiéntete, pero haz la primera obra, pero vuélvete. Por lo tanto, a pesar que el mensaje que estemos predicando pueda ser muy duro, nosotros no podemos enviar a la gente a su casa condenada. Porque el mensaje del Evangelio jamás hace eso. ¿Ya? Siempre hay una esperanza, un vuélvete a mí, un arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Ya? 5. Haz la conclusión personal, pero no excesivamente personal. Recuerde que el mensaje es para usted también, pero no solamente para usted. 6. Nunca distraigan la atención ni debiliten la fuerza de la conclusión con una apología. Cuando termina el sermón, no es momento de defender la fe. Ya, eso es apología, defender la fe. Cuando termina el sermón, no es para dar una confrontación o una defensa de su fe o de lo que Dios le entregó. La conclusión del sermón es para dar un mensaje alentador
y que la gente vaya renovada con esa palabra. 7. Y ahora sigue con algo que hablábamos, pastor, al principio. Evite las expresiones humorísticas en la conclusión. Ya hemos indicado con qué limitaciones y prudencia debe hacerse uso de tales expresiones al principio o en el curso del sermón, pero no es permitido de ningún modo al final. Si el chiste es bueno y tiene que ver con el sermón, a la introducción. Estamos hablando, no sé, de un mensaje de Pedro y se nos ocurre un chiste acerca de Pedro al medio, ya, acuérdese que tampoco es una rutina humorística, ¿ya? Pero ya se ocurre algo y que es gracioso y tenemos la gracia y la prestancia para decir el chiste, hágalo, tiene que ver con el sermón, hágalo. Pero en el momento de la conclusión, no es momento para chiste. Ahí sí que no es momento para chiste. Porque es el momento serio, es el clímax. Es el clímax de la predicación. Y sabe que si usted se ha puesto a ver, incluso a los humoristas, tienen un momento importante en su rutina humorística, que no hay chistes. Que saca aplausos y que la gente dice, sí, tiene razón lo que está diciendo. Ve a algunos de esos humoristas modernos que tiran chistes buenos al principio, ¿ya? Pero llega un punto clímax, un punto máximo en su rutina, ¿ya? Donde sacan aplausos. Y ese momento no es gracioso. Ese momento precisamente entrega un mensaje, sea cual sea, pero entrega el mensaje que el humorista quiere que la gente se vaya a su casa con ese mensaje. Aquí pasa exactamente lo mismo. Usted puede tirar chiste al principio, usted puede tirar chiste al medio, pero al final es el momento importante. Y en el momento importante no es el momento para tirar chiste. Se imagina usted, póngase de pie y está haciendo un llamado al arrepentimiento y tira un chiste. Tiene toda la iglesia llorando, hay un ambiente espiritual lindo y tira un chiste. Corta todo, po. ¿Cómo? Exactamente, es fuera de lugar, es desubicado y como decía el pastor, miren, ni Dante Gebel la hace, po. Siendo que cuenta chiste la mitad del sermón, en la conclusión no lo hace. Ya, así que ojo con eso. Hay un Reinhold Niebuhr dice la siguiente frase en un artículo titulado Humor y Fe. Puede haber risa en el vestíbulo del templo y el eco de la risa en el templo mismo, pero solamente fe y oración y no risa en el lugar santísimo. Puede haber risa en el entorno del momento, pero llega un momento que es sumamente especial y en ese momento no puede haber risa porque es un momento solemne, un momento serio y un momento importante. 8. Abstenerse, eso, de cualquier acto, no sé si será la edad o la luz del computador, pero se me mueven las letras ya. Raro eso a los 20 años, pero bueno. Abstente de cualquier acto que distraiga la atención, un gesto exagerado, quitarse y ponerse las gafas, levantar un himnario o el accidente de caerse una hoja de los apuntes no son incidentes graves en el curso del sermón, pero debe hacerse todo lo posible para evitarlos al final. ¿Ya? Tenga cuidado con sus gestos al momento del final, sobre todo al momento del final. Con lo que esté haciendo, con que se le vaya a caer algo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa en ese momento, ese es el momento en que precisamente toda la iglesia lo está mirando a usted. Y puede que no le hayan prestado la atención en todo el mensaje, pero en ese momento le van a prestar atención. Así que hay que tener cuidado de no distraer a la audiencia con alguna de estas cosas. Ahí después habla acerca de la iglesia en la conclusión y habla acerca de cuál es un poco el deber de la iglesia en ese punto. De que muchos, como cuando está terminando la predicación, tiene que ver con el final del culto también, muchos empiezan a prepararse, que suben los músicos para preparar la última canción, que la gente empieza a repartir himnarios. Bueno, esto está viendo desde el punto de vista de una iglesia
estadounidense ya, de que empiezan a repartir las cositas para pasar la ofrenda. Es el momento de la conclusión para la iglesia, o comienzan a comentar el mensaje o alguna cosa entre sí, y eso distrae. Por lo tanto, eso va un poco más para la iglesia, pero debe también abstenerse acerca de eso. Hay un punto que yo destaqué acá, que es acerca, y quiero que me den su opinión, acerca de la guagüita llorando, y sobre todo en esa parte del sermón. ¿Qué piensan ustedes? Está llegando así. Ajá. Una vez había por invitado a la iglesia y había un niño llorando. Lloró un buen rato y al final dijo que por favor no podían hacerlo para allá, sacarlo, pero dijo más Don't Night, para que no se sintieran confundidos los papás. Y el tema es que después, igual como que sacó rechazo dentro de algunos más de la congregación que como persona que igual tiene que adaptarse a las circunstancias que se presenten. Tiene que dominar Exactamente, sí, porque no le haga ruido lo que está pasando, en este caso al llanto del niño. Y el pidió que se pueda sacar al niño que está distrayendo a lo demás hermanos. Hermanos que son más sensibles, hermanos que pueden tolerar un poco más brillante. Pero eso sucedió. Sí, el pidió que grande que se pueda sacar. Es como igual debe entender que se estaba como viendo un poco de ensayo, así como que se estaba concentrando. Ya. Sí, eso va. ¿Qué más piensan en relación a eso? Que yo, a ver, ¿O qué harían yo- ustedes? Yo voy a vivir como mamá. Porque ese día de la predicación yo les voy a tener un niño llorando, un hermano paseándose y dos hermanos conversando. A ver, yo creo que es que están los dos lados, están los papás y el predicador. Porque, por ejemplo, si estoy en medio de la predicación y mi hijo llora y llora, algo le está pasando a mi hijo, entonces yo tengo que preocuparme de eso y sacar a mi hijo yo afuera, darle una vuelta, a lo mejor tiene hambre, no sé, le doy la guatita, entonces yo no voy a dejar que mi hijo llore, llore, llore en medio del sermón, o que se, como decía Alex, se prolongó, estuvo mucho rato llorando el niño, entonces yo creo que hay un tema de prudencia, a lo mejor también pudo haber ido alguien de la iglesia y decirle, hermano, ¿qué le pasará? ¿Por qué no lo sacamos para afuera? Porque igual está llorando, no sé, entonces es como que están las dos partes, pero también creo que estuvo mal la actitud del predicador en ese sentido de decir, por favor, sáquenlo, porque también él tiene que aprender a lo mejor yo creo que también uno tiene que aprender a dominar esa parte, no sé, o sea, por lo mismo, porque si estoy invitado, no sé, es como que estás invitado, ¿no? Claro, entonces Como pero yo raro. como mamá haría eso, o sea, yo saco a mi hijo, me lo llevo, porque yo sé que él está perturbando. Sí, no, y la verdad, en este caso el predicador de sentía que los hermanos, yo siempre me gustaba ganando el fondo y se empezaban a mí las cosas inquietarse con los hermanos de la iglesia. Ya, que todo, no solamente el predicador se afecta, se afectan los hermanos. Entonces, por eso digo que también va mucho en los padres. Uno es la que tiene que actuar ahí. Yo saco a mi hijo, ¿no? Y por último espero que se calme, no sé, veo qué le pasa, pero no dejo que mi hijo llore, 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 llore todo el rato, perturbando al predicador y a los hermanos. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo que por la parte del predicador tiene que ir preparado para todo ese tipo de cosas, de que se queden dormidos, de que se paren, que se vayan. Si le da importancia a eso, mejor lo predique. Sí, pues sí, te va a molestar la guagua porque yo fui guaguatero muchos años cuando no aceptaba al Señor, iba a ser guaguatero porque mi señor era corista. Entonces me decía, acompaño a la iglesia para que te quedes con los niños, nosotros teníamos dos. Me ponía uno aquí y uno acá. Entonces cuando empezaban a molestar, hasta yo me sentí más que el predicador que se retomaba y lo sacábamos fuera, le daban una vuelta y después volvía porque uno se pone incómodo, uno empiezan a pedir cosas, a molestar, y yo tenía dos. Entonces uno es el que tiene que ver ahí. O sea, pero no, nunca el predicador se le saque, porque él tiene que predicarlo. Sí. Igual que yo le estoy una historia. Una boquita igual estaba llorando, que se paró atrás como un gil. No, a arrepender de memoria. Y al final se paró una mamá más antigua y dijo, no, si lo que le pasa es que los zapatitos le quedan apretados, se los sacó y se cayó la mamita. Va en los papás. Yo creo que tiene que ver eso, bueno, un poco
creo que eso tiene que ir en el otro ramo, en liturgia. Claro. Contarle a la iglesia que Tocarse. si te pasa eso, mamita, Sí. párese, sáquelo a dar la Claro. vuelta. Pero Educar si a son la visitas, iglesia. no puedes hacer eso con visitas. Tratar de ayudarlo. Sí. Pero es verdad que hay niños que tienen buenos pulmones, buena garganta. Sí. A mí me pasó No mucho importa que la iglesia sea grande o chica. ¿Te acuerdas Sí. cuando los chiquillos estaban chicos? Nuestros hijos ya son grandes, ya uno les dice, tú te quedas en el asiento tranquilo y te quedas tranquilo, pues y ellos se quedan ahí. Claro. Aunque a veces les dé sueño, será aburrido, difícil para ellos estar sentados todo el rato, pero ellos se quedan tranquilos. Pero cuando eran chiquititos, no es que eran unos terremotos, pero naturalmente el niño se va para adelante, camina por el pasillo y todo. Y hubo un tiempo en que yo de verdad eso me incomodó. Y yo a veces no quería ir a la iglesia por lo mismo, porque yo sentía que podía molestar. Hasta que una persona me dijo que no debía haber hecho eso, porque yo no, una hermana me dijo, no tienes que dejar que porque tu hijito se mueve para allá y para acá, tú dejes de ir a la iglesia, no, porque también los demás tienen que entenderlo, una cosa así. No, yo Pero, me he tocado predicar con terremotitos, sube, se pasea, da vuelta a la iglesia, quitarlo y da vuelta ya. Uno tiene que cumplir con lo que está haciendo. Si ahí yo digo, son los papás los responsables. Exacto. Hay que entender Uno algo. no es- O todos tenemos niños o todos fuimos niños. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que saber. Recapitulando todo, el predicador tiene que tener el dominio de lo que está haciendo. ¿Ya? Si hay un niño llorando, si hay alguien conversando, eso no debe distraer al predicador. ¿Ya? Porque el predicador debe tener dominio de eso. ¿Ya? Yo creo que a los que están conversando, el predicador puede llamarles la atención. Personalmente, esa es mi opinión. Si hay un grupito conversando en medio de la predicación, yo creo que el predicador puede, no decirle a ustedes dos de allá atrás, sino de alguna forma invitarle a que ya pongan atención acá y que no distraigan, porque considero personalmente que dos personas conversando en medio de la predicación distraen más que un bebé llorando. Para un bebé es normal llorar. Ya igual tengo dos niñitos, mi hija tiene la menor 8 meses, 9 meses cumplió hoy día. Y cuando a mí me ha tocado predicar, a mí me da risa, pues, porque me queda mirando y estira la mano y empieza a gritar. Ta, 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 ta. Y no se queda callado en toda la predicación. me está confirmando. Está diciendo amén. Amén, está diciendo todo el rato. Sí, papá, tú puedes. Entonces, ¿qué he logrado entender yo? O más bien, ¿de qué manera veo yo? Y lo primero es que cuando hay un niño llorando, detrás de un niño llorando, hay una mamá incómoda. Pero ¿por qué está incómoda la mamá? No es tanto porque el niño esté llorando, sino porque la mamá cree que el incómodo es el que está predicando y los que están a su lado. Debemos entender algo, de que es muy difícil acostumbrar a un niño a una iglesia, ¿cierto? Sobre todo porque en la iglesia normalmente no hay espacio para los niños. Son pocas las iglesias que tienen ese lugar. Por lo tanto, imagínense, una mamá llorando. ¿Qué es lo primero que hace, como dice la hermana? Una mamá que más o menos sabe, lo agarra y sale. Pero hay un problema con eso también. Porque nosotros queremos acostumbrar a nuestros niños a la casa del Señor. Queremos acostumbrar a nuestros niños a que este es un buen lugar. Y cuando está pasando un problema, ¿qué es lo que hacemos? Vamos para afuera. Entonces tenemos que entender, hay dos cosas y dos áreas en que enseñar. Una, a que el predicador no debe molestarse con el niño que está llorando porque es un niño. Y ya sea que tenga hambre, que los zapatos le aprieten, que tenga el pañal sucio, va a llorar. No tiene otra forma de hacerlo, es un bebé. ¿Cierto? No sabe hablar. Por lo tanto, el predicador debe entender eso. La demás iglesia también debe entender lo mismo. Porque resulta que detrás de ese niño hay una mamá que también quiere escuchar la predicación. A mí en lo personal, si hay un niño llorando, no. ¿Qué podría reclamar yo si mi hija también llora? Si hay un niño portándose mal, bueno, ahí los papás tienen que hacerse cargo. Mi hijo es desordenado. ¿En serio? Sí, usted lo ve así tiernito, pero es desordenado, mi hijo. Entonces, ¿qué hacemos los papás cuando tenemos un hijo que corre por los pasillos así? Yo lo agarro, lo llevo para el baño a peinarlo, porque
En mi iglesia todos los niños que van al baño salen peinaditos. ¿Ya? Y a entender que hay momentos en los que él puede estar de pie, saltando, pero hay momentos en los que él tiene que estar tranquilo. ¿Ya? Pero considero que mandar a callar a un niño, ¿ya? Que hacerle a la mamá que salga de la iglesia, no es correcto. Porque es un mal para la mamá, es un mal para la guagüita, que no se va a acostumbrar a estar en la casa del Señor. Es una mamá que se va a perder la mitad del mensaje, ¿cierto? Si la gente... Mira, yo tenía una compañera cuando estudié para paramédico que decía, no, si la vaca se olvida de que fue ternero. Porque todos los que son papás se olvidan de que en alguna época de su vida tuvieron un hijo llorón. Y que cuando lloraba y les molestaba a las otras personas, él también se molestaba, porque las otras personas no entendían que era una guagua. Entonces muchas veces nosotros tenemos esa misma idea. Por lo tanto, si hay un niño llorando, mis hermanos, ustedes que ya van a ser predicadores profesionales después de esta materia, es un niño llorando nomás. ¿Ya? Ahora, si hay unas personas conversando, si los músicos están metiendo más del ruido adecuado, ahí sí hay un llamado de atención. Porque eso, considero yo que eso sí distrae. Pero un bebé llorando es su forma de comunicar que algo no está bien. ¿Ya? Así que en relación al bebé y puntualmente al bebé, no haga sentir incómoda a la mamá. ¿Ya? Y usted no se siente incómodo, usted siga con lo suyo. ¿Sabe qué molesta más que el bebé llorando? Molesta a la gente que está mirando al bebé como llora. En mi iglesia la pastora Elizabeth lo que hace, dice, el bebé llorando no me incomoda, así que usted no lo mire para el frente. Porque es verdad, po. O sea, yo considero que es verdad, el bebé llorando no es su naturaleza. ¿Ya? Así que si hay un bebé llorando, es solo eso nomás. Hay 4 métodos de predicación, mis queridos hermanos, ya para ir llegando al final. En la semana les voy a mandar un video. Se lo iba a mandar ayer, pero preferí hacer la clase primero y mandarle el video en la semana. Con algunos tips acerca de la predicación. No va a ser un video muy largo, sino que va a ser unos tips prácticos para el momento de pararse al frente, simplemente. ¿Ya? Hay 4 tipos o métodos de predicación. La primera es la predicación. Esto aparece en la página 33, por si acaso. Ahí me salté harto porque habla, si usted lo quiere leer en la casa, habla acerca de los estudios bíblicos, habla acerca del uso de las ilustraciones, habla acerca de cómo meter una anécdota humorística, cómo introducir las anécdotas, que de eso también les voy a mandar un poquito ahí en el video. ¿Ya? Pero que lo que habla aquí es básicamente que si vamos a contar una anécdota o algo que nos ocurrió, esto tenga que ver con el mensaje. Que no hablemos cualquier cosa porque se nos dio ganas de hablar de nuestra vida, sino que algo que tenga que ver con el mensaje. Pero ahí en el video les voy a explicar mejor, va a ir junto con los tips. Ya habla acerca de algunos estilos de predicación, del narrativo, del considerativo, del argumentativo. Ya, y hay unos ejemplos acerca de eso. Después nos sigue hablando acerca de la preparación del sermón, del contenido y expresión, hasta que llegamos a los 4 métodos de predicación. Existen 4 métodos para predicar. El primero es sin ninguna nota. ¿Ya? Y dentro de ese yo considero que hay 2 tipos. El que no prepara nada, se sube y abre la Biblia donde aparezca y predica lo que le salga nomás. Ajá. ¿Sí? Y el otro que se para, abre la Biblia, pero ya tiene una preparación de años que lo avalan de ya tener un tema claro, algo claro de lo que va a hablar, lleva su texto bíblico, se para, abre la Biblia y le da. ¿Ya? O se memorizó. Esto básicamente es de los años de experiencia predicando. Por ejemplo, Pastor Isaías hace eso muchas veces. ¿Ya? No es que no se prepare en el sermón,
sino que son tantos años predicando que hay un texto que Dios le habla, que llega al lugar y comienza a predicar ya sin un bosquejo, sin, sin un dibujo del esqueleto, ¿ya? Lo recomiendo para personas que lleven sobre 40 años predicando. No, es que hay mensajes que se dan. Hay mensajes que se dan. Para eso, por ejemplo, que usted los lee o los estudia y ya quedan. Por ejemplo, el paralítico de Tebas, el ciego que se paraba al estanque de Siloé. Que son mensajes Claro. que se pueden ir siendo negativos y al final es llamado al mismo para sanidad. Son mensajes que uno se puede parar y no va a tener ningún problema en desarrollar. Claro, también, sí, muy bien, que digamos que son sermones o mensajes más simples de poder desarrollar, que el texto nos da una idea clara, no sé, que creo yo, que considero, basándonos en eso, que es el tipo de mensaje que todos debemos tener preparado en el por si acaso. Sí, para emergencia. Claro, todos deberíamos tener un El SOS. problema es cuando- Exacto, el SOS, pararlo al frente, decir, iglesia, abra su Biblia y algo que El sabemos. problema es cuando sale el Antiguo Testamento con esta clase, y ahí Ahí es complicado. ahí ya O hay que ponerle tendría o... que ser muy bien preparado, ¿no? Cuando sale el Antiguo Testamento y toman cualquier versículo y ahí o en Jeremías o en Isaías y sin prepararlo, yo digo aquí o es muy preparado o se mandó a las partes. Y Exactamente. cuando ir para cualquier lado va a terminar predicando del Nuevo Testamento. Porque ahí sí que hay que... Exactamente. Esa es una de las clases, predicación sin nota, no hay un bosquejo, no hay un papelito, no hay un torpedo, está usted y la Biblia. La segunda es la memorización de su discurso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que usted hace su bosquejo, hace lo que va a escribir y se memoriza absolutamente todo lo que va a decir. Ahí lo tiene todo metido en la Yo me mente. perdería tratando de acordarme de lo que hice. Prometo. Eso me pasaría como tratar de acordarme y ahí ya. Entonces, ese es el método de la memorización. Tiene un trabajo de preparación, el predicador lo lee hasta que se lo memoriza y así de memoria, igual como lo escribió, lo entrega a la congregación. Lo contrario a eso es la lectura del sermón. Es quien se para al frente y lee todo el sermón. Puede resultar, sí, pero no en todos los ambientes. Porque si va a una radio tiene la facilidad de tener el sermón ahí, lo puede leer todo fácilmente. Porque no hay cámara, a no ser que vaya a la radio del pastor que tiene cámara así y ahí lo acusa. Pero leyendo, por ejemplo, frente a la congregación, leyendo todo así sin mirar a la congregación. O sea, va leyendo, va mirando. va Eso leyendo. digo, tener la capacidad como de echarle la ojeada y poder explicarlo hablando. ¿No? Exactamente. Porque leer así de corrido. No, si yo he visto por lo lees, como leer un libro. Exactamente. Porque ni la disertación es así, porque tú la disertación, yo me acuerdo que en el colegio yo ponía una captura, miraba para el frente y leía, pero miraba. No, si lo leo. Ahora, no es tan raro, no es tan rara esta forma de ser para ciertos tipos de sermones. Hay ciertos tipos de predicadores que no les gusta salirse nada de lo que escribieron y ocupan eso. Y así como dice la hermana, leen, exponen. Leen, exponen, ¿ya? Es una forma, no es que ustedes tengan que hacerlo de esa manera, pero es una forma, ¿ya? Y la otra en la que normalmente usamos el común de los mortales, que seguimos estudiando toda una semana para poder preparar una predicación, que es a través de un bosquejo, ¿ya? Se trata de hacer el bosquejo, los puntos principales, y con esos puntos, yo al menos cuando yo las primeras veces que predicaba, yo escribía todo lo que quería decir. Y después cuando presentaba mi predicación, yo iba hablando, ¿cierto? Porque sí me memorizo algunas cosas de lo que voy haciendo. Entonces, hablando unas cosas, y cuando necesitaba retomar el punto, ¿cuál era el problema de eso? Que cuando necesitaba retomar el punto, volvía a mi papelito y tenía que buscar dónde había quedado. No es que dijera todo de memoria, pero tenía que buscar a dónde había quedado y perdía segundos valiosos y la gente se distraía y todo eso. Entonces, ¿cómo lo hago hoy? Hoy simplemente pongo puntos. Igual que en un PowerPoint. Si ustedes ven mis PowerPoint de clase o si lo recuerdan,
mis PowerPoint son bien pobres. O sea, si ustedes me piden, profe, o allá en Santiago me manda el PowerPoint de la clase, no le va a servir mucho porque va a decir punto 1, punto 2, punto 3 y más que eso dice poquito. Ya, mis sermones son básicamente eso. ¿Ya? Pongo los puntos principales y ahí es mejor poder, para mí al menos, recopilar la idea, saber de lo que voy a hablar. Y en cada punto usted se va explayando, por ejemplo, el punto 1 lo lee y ahí se explaya con eso. Claro. Para que Entonces, después de que hablo y quiero retomar la idea, no necesito buscar en el sermón en qué parte quedé, claro. sino que simplemente voy al siguiente punto. Así lo hago, al menos yo, y me sirvió mucho para organizarme. Esa es la predicación por bosquejo. ¿Ya? Al final del libro nos habla algunas cosas y que son precisamente los tips que les voy a enviar. Página 47 en adelante habla acerca de la pronunciación y entonación, habla acerca de la velocidad en la dicción del discurso, habla de la actitud y gestos, habla de gestos y actitudes impropias, habla de rigidez, habla de gestos inoportunos y habla también de cómo corregir el gesto y la dicción. ¿Ya? Así que todo eso que va a entrar en la evaluación, yo se lo voy a enviar como tips. ¿Ya? Porque cuando nosotros dimos la evaluación, casi todos hicimos algún gesto impropio, algo fuera de lugar, algo que no se debía hacer. Por ejemplo, una hermana pasó toda la prueba, toda la predicación haciéndose el moño así, de nerviosa que estaba. Había otra que dejó un hoyo en el piso tanto que estaba. No sea malo. Pero sí, es verdad. Es que yo hace mucho que no te... Mire, sí, vamos, voy a terminar acá la...